Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hoy tengo el honor de compartir este espacio con un ser que ha dedicado su vida a expandir la conciencia, a acompañar a otros en su viaje hacia adentro y a sembrar armonía, presencia y creatividad en cada encuentro. Josué Rincón García es ingeniero de formación, pero su alma lo llevó por un camino más profundo, uno lleno de sabiduría ancestral, técnicas de meditación trascendental, activación pineal, neurociencia y conexión espiritual. Con más de 7 años como facilitador de meditación y mindfulness, ha guiado a grupos y a personas a reconectarse con su poder interior, a encontrar paz, a abrir su mente creativa y a cultivar un bienestar genuino y sostenible. Pero Josué va más allá de la práctica individual. Es tejedor de comunidad, protector de la naturaleza, amante de la tierra y la vida orgánica. Su marca, Ova Organic, su labor con Asoprovilla y la red de turismo comunitario Paso Andino son reflejo de su compromiso profundo con la vida en todas sus formas. Hoy nos acompaña un ser que inspira silencio, claridad y propósito. Bienvenido, Josué, a Impactando Vidas. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Gracias, para mí es un placer estar aquí contigo. Josué, eres ingeniero. ¿Cómo fue ese llamado que te llevó a explorar el mundo espiritual y de la conciencia? Bueno, pues mucho antes de iniciar con la ingeniería ya tenía bastantes inquietudes en general sobre el propósito de la vida. Había tenido episodios profundos de depresión porque hay un estado de mucha existencialidad en mí. Entonces eso siempre estuvo latente y pues parte de mi proceso inició cuando estaba aún en la universidad. Estando en la universidad, inicié mis primeros pinos en la escuela de Maharishi Majestic Yogi, donde tomé técnicas avanzadas y luego terminé con vuelo yógico, que ellos llaman como Siddha. Entonces, esa fue como la puerta maravillosa que me permitió entrar hacia un estado de espiritualidad vívida. Había yo estado mucho desde el concepto y había un anhelo muy profundo en mi ser en entender la magia, diríamos, o la espiritualidad o lo intangible desde la experiencia. Y fue a través básicamente de esta escuela que yo logro tener como mi primera experiencia mística, mi primer despertar. Es un estado que realmente me cautivó completamente, superó completamente mis expectativas y me permitió abrirme a un mundo que para entonces quería que existiera, pero no sabía si era posible o no sabía si era posible para mí, porque pues siempre tenemos esas restricciones. Y fue realmente muy chévere, fue muy interesante, fue muy bonito y fue muy inspirador. Y de ahí en adelante fue un punto de inflexión súper importante en mi vida, donde decidí dedicar gran parte de mi tiempo, de mi acción en el proceso espiritual. Y nos hablabas un poco de esas angustias, de esas depresiones, de esos momentos que uno sufre en general. ¿Qué pasó en ese momento por tu mente o qué pasaba en ese momento por tu mente? Bueno, hoy lo podría ver desde la perspectiva que tengo y es
todo el condicionamiento de nuestra personalidad, ese personaje que se construye en función de experiencias y en función de la manera como integras cada una de esas experiencias, empieza a determinar la manera como percibes la realidad. El cerebro es una herramienta maravillosa que se programa en función de la información que recibe. Entonces, yo había percibido por mis experiencias la vida de una manera bastante dura, difícil. No me sentía aceptado dentro del entorno, no sentía que encajaba. Pasé de vivir en el campo, por ejemplo, a vivir a la ciudad, que fue un proceso difícil, una transición muy pequeño, teniendo 8 años. Y entonces mi acento, mi manera de ver las cosas, el sentirme en una calle, encerrado en un pueblo, cuando estaba acostumbrado a estar en el campo, fue difícil. Y todo eso empieza a generar una serie de patrones de respuestas y a percibir la realidad, que las nuevas experiencias, de manera difícil. Y no entendía el propósito y no entendía el sentido de mi vida en sí, ni sentía para dónde iba. También había tenido el condicionamiento de la religión, en este caso de la religión evangélica, en donde se habló desde muy pequeño. Bueno, ya mis padres eran evangélicos cuando nazco, entonces había mucho el tema del pecado, el tema de la culpa, y eso había calado muy profundamente en mí. Entonces no podía integrar ese concepto de Dios amoroso y castigador al tiempo, que hoy para mí pues es un paso superado, pero para ese entonces no entendía de por sí cómo podía coexistir en un mismo ser tanto dolor o tanto odio y tanto amor a la vez, o tanta inseguridad, como digo yo hoy en día, respecto a este personaje que dibujan como Dios. Entonces, hacer toda esa transición no era fácil, y tampoco pienso que contaba con muchas herramientas, pero poco a poco creo que muchas lecturas me ayudaron. Habían varios autores como Donald Walsh en su libro Conversaciones con Dios, me daban algunas pautas importantes que me ayudaban a entender y cambiar esa visión a nuevas formas de ver la vida. Y tuve, pues, por fortuna, el acompañamiento de un médico, que fue el doctor Orlando Villamizar, quien estuvo muy presente conmigo y me guió. Para mí fue un maestro. Y gracias a él, pues, me sentí motivado a empezar a tomar estas técnicas y a entender que las cosas no necesariamente estaban en función de las estructuras que ya tenía, las ideas y demás. O sea, es decir, empezaste a mirar para adentro. No empezaste como a cuestionar todo lo que habías trascendido, sino como que ahí dijiste como, me voy a mirar un poquito hacia adentro, a ver qué hay. Pues yo no creo que tuviera jamás ese propósito. O sea, quería salir de ahí, y yo estaba en el esquema completo de estar afuera, de validarme, de mi identificación y mi percepción de la realidad siempre estuvo muy afuera. Y cuando yo decido acercarme un poco al tema de la espiritualidad, o a estos temas que me parecían raros, como para personas inseguras y raras, todo lo que era superación personal y demás, yo lo hago solo con el objetivo de tener una ventaja. O sea, yo nunca lo hago con el objetivo de que esto me va a servir o lo necesito, sino si aquí hay algo que me pueda dar una ventaja respecto a los demás o a ese entorno que lo percibía agresivo, pues lo voy a tomar, voy a ver qué hay ahí. Y entonces ahí empiezo a sorprenderme con conceptos como, por ejemplo, el desapego, que lo hablaba Anthony de Melo, por ejemplo, pero que yo lo obviaba en muchos casos, porque yo decía, yo no entiendo cómo puede ser una vida sin desapego, porque tenía mucha afinidad a identificarme con las cosas y quería tener muchas cosas. Y pienso que años después es que logro entender un poco el concepto y vivirlo, porque hay un deseo muy profundo de experimentar las cosas, o hay veces que hay conceptos que nos enamoran, que nos parecen hermosos y creemos que son posibles, pero tenemos esa falta de creencia, o decir eso es posible para el otro. Sabemos que nosotros en algún momento o no nos sentimos dignos de eso, o no creemos ser capaces. No es que no creamos en el concepto. Entonces, cuando ya empezamos a acercarnos a estos sentimientos realmente de conexión con ese aspecto que el gran espíritu, Dios, como se quiera llamar, o ese proceso de silencio, de internarnos un poco en nosotros mismos,
pues es cuando decimos, ya entiendo un poco más de qué se hablaba, ya entiendo un poco más qué es la meditación o para dónde es que te lleva o por qué se habla tanto de esto, pero anteriormente era como un anhelo, ¿no? Ese anhelo sí había mucho, ese fuego de querer saber, de querer experimentar y era muy chistoso porque yo lo que quería en un principio y pensaba que las técnicas, que no es que no lo hagan, pero era como tener alucinaciones, por así decirlo, o visiones, o no sé. Y el proceso inicial que viví en mi caso fue asentar mi sistema nervioso, poder desactivar una cantidad de respuestas automáticas que estaban muy asociadas al estrés, al miedo. Y eso me dio, pues fue lo más importante, que era calidad de vida. Yo hablaba con mi maestra de meditación, que fue Mónica Tovar, y ella me decía, yo tenía, bueno, la técnica de meditación trascendental te pide normalmente, creo que son 20 minutos 2 veces al día, o 20 minutos una vez al día, con un juicio. Y entonces ella me decía, Josuecito, lo importante no es lo que pasa en los 20 minutos, sino lo que pasa en las 23 horas y 40 segundos después. Y yo decía, ay, no, o sea, yo quiero, a mí, o sea, yo decía, esto me parece una justificación de que no me gusta. Yo quiero vivir, ver, sentir, no sé, explorar, moverme, tener un viaje astral, qué sé yo, ver hadas y duendes, hablar con las plantas. Era como el concepto que yo tenía. No, y digo, no es que no se pueda, no es que no sea posible, pero era lo que me parecía más magnético. Después me di cuenta que pues el hecho de poderme gestionar emocionalmente, de poder bajar mi reactividad, pues me estaba aportando 10.000 veces más que poder tener un estado de alucinación. Pero pues realmente era mi motivación. Creo que a mí me motivaron cosas y terminé descubriendo otras que resultaron ser más interesantes e incluso más significativas. Entonces ese fue mi proceso, pero nunca como tal tuve el deseo o sabía para dónde iba. Yo más bien era un deseo de experimentar y desde mi ego, porque lo había reforzado y pues creo que aún parte de eso tengo, era sentirme mejor o ser mejor que, o tener una ventaja competitiva respecto a los otros, o sí, no era la motivación más loable, no era como que, ay, tengo este deseo de superarme, no, yo no estaba en ese plan, pero gracias a la vida, pues me fui llevando y me fue moldeando y a entenderme y a salir de ese paradigma, de esa motivación inicial. O sea, eso es como la excusa. Sí, entiendo a lo que te refieres. Y fíjate que hablando de esto que era la motivación que te generó a ti, porque a todos nos mueve algo, o sea, un objetivo que queremos cumplir y tu objetivo era algo que querías alcanzar y a su vez viste después que eso que querías ver hadas y querías verlo todo ya, empezaste lo que te dijo tu maestra. Empezaste a ver que las 23 horas que pasaban después, 23 horas y 40 minutos que pasaban después en el día, calmaban tu sistema nervioso. Y así estabas en una calma que no pensabas que ibas a estar sin ver a las hadas o sin ver a las cosas que querías ver. ¿Y hubo un momento específico que marcó un antes y un después en tu vida? ¿Algo que recuerdes y nos quieras compartir? Pues pienso que dentro de este ejercicio hay varios. Lo primero que yo siempre notaba y que había buscado era que había cosas que por naturaleza te ponen nervioso, te estresan, y voluntariamente deseas no hacerlo, por ejemplo, hablar en público, que te pare el alférez, tú sepas que llevas mal algo y que no se dé cuenta, o que te vea muy relajado, pero no lo puedes disimular, que el profesor en la universidad no se dé cuenta que no leíste o que no preparaste la exposición. O sea, y yo decía, pero pasa todo lo contrario. O sea, ¿por qué yo quiero verme seguro y por qué me pongo tembloso? ¿Por qué mi cuerpo reacciona? ¿Qué está pasando ahí? Y entonces eso fue lo que empezó a cambiar, ¿no? Entonces yo pensaba que en un momento, a eso me parecía muy contradictorio. O sea, quiero mostrarme seguro, quiero estar sereno y no puedo, el cuerpo no. Hoy entiendo que son los patrones, la programación subconsciente que tienes, y es la manera como tu cerebro te protege del entorno. Entonces, el cerebro siempre busca como prioridad tu supervivencia, y cualquier amenaza va a generar una respuesta que es involuntaria. Pero eso no lo sabía en ese momento. Y entonces, cuando empiezo con la meditación trascendental, pasa que yo voy a la universidad
y siempre me preocupaba que me preguntaran y no saber. Y llega un momento en que siempre que entraba a la universidad, yo estudié en la UIS, y iba pasando por las canchas de tenis, yo decía, hoy ¿qué es lo que tengo? Era como que me ubicaba para dónde iba, dónde es que tengo la clase. Yo no preparé la clase o yo no hice esto. Y siempre me sobresaltaba. Hay como una cosa que esa contracción que nos ocurre como cuando pierdes el celular o piensas que dejaste las llaves o el tiquete del avión no lo encuentras, ese nerviosismo que te sobresalta. Y yo estaba esperando ese sobresalto, que era como mi rutina y era la manera como yo asumía que debía ocurrir. Y en ese momento algo en mi mente me dijo, ¿qué importa? O sea, como, y no hubo ningún sobresalto. O sea, ¿a quién le importa que no sepas? Y yo dije, y en ese fue mi primera señal. Yo digo, miércoles, esta vaina sí funciona. O sea, estoy cambiando mi estructura mental. Estoy cambiando la manera como integro mi realidad. Y bueno, y ahí empezaron a pasar muchas cosas. Incluso llegué a un punto en que me relajé tanto que me preocupaba. Yo decía, entonces yo me voy a volver un vago porque ya no me preocupa nada, ya no me voy a estresar, ya todo va a ser igual, por así decirlo. No hay una diferenciación en que si lo hago bien o lo hago mal. Y mi mente, mi estructuración mental me cuestionaba un poco. Usted tiene que, como pilas, no sea irresponsable, preocúpese esto. Es un momento dentro del proceso que te lleva esta técnica en el que te sientes así, pero luego pasa, luego te das cuenta. O sea, no es que ni tampoco te vuelves irresponsable, es como ese cambio, esa transición aparentemente se percibe como un estado de irresponsabilidad, porque tú esperas o estás acostumbrado a siempre estresarte, a siempre sobresaltarte. Cuando ya no lo haces, sientes que algo está fallando o que estás siendo irresponsable porque no te preocupaste por X o Y cosa. Entonces, eso fue como de los procesos significativos que pasaron y que me ayudaron inicialmente con esto, que me ayudaron estas técnicas. Después ya hubo esa experiencia que buscaba, esa experiencia mística que yo buscaba, que fue muy difícil, diríamos. Hubo mucha resistencia porque igual, o sea, cuando nunca has hecho algo, cuando te abordas a algo que es desconocido, pues tienes todas las posibilidades de errar, por así decirlo, o de caer en todos los posibles errores que existen. Y, y una de las cosas importantes cuando estás aplicando cualquier técnica es dejarte llevar, fluir, soltar, no racionalizar, no imponer tus viejas estructuras mentales, no tener expectativas. Y pues siempre lo hacemos. O el cerebro siempre por su naturaleza es muy asociativo, entonces tú siempre estás asociando lo que está ocurriendo o estás generando expectativa. Entonces cuando yo tomé técnica de vuelo yógico, yo estaba empezando a tener pues como estos indicadores de que está cambiando algo a nivel energético y físico, pero a medida que los percibía me sobresaltaba. Igual me sobresaltaba, no sé, me emocionaba, por así decirlo, me alegraba, me entusiasmaba, hay algo nuevo está pasando en mí, y eso rompía la experiencia. Entonces yo llegué al punto en que ya terminábamos, por así decirlo, el proceso, la técnica, el retiro, y no había pasado nada. Muchas personas celebraban pues que se alcanza un punto, un nivel de cúspide, por así decirlo, un punto en el que tú tienes una experiencia muy profunda, un despertar, diríamos, entre comillas, o lo que se buscaba en esa experiencia, que es básicamente pues que el cuerpo se eleva del suelo, pero antes de eso hay una transición. Y nada, yo no viví esa experiencia. Entonces yo hablaba con mis profesores, estaba con mi nivel de ansiedad, mis profesores maravillosos, no recuerdo cada una de sus palabras y sus consejos. Yo no entendía nada de lo que me decían. Para mí lo importante era vivir esta experiencia. Ellos me decían que bueno, que todo estaba cambiando, que yo me estaba reconfigurando, que no necesariamente esto era lo más importante, en fin, pero para mí era crucial. O sea, yo quería saber eso. Al final me rendí. Al final me rendí y ya era como di tú la última sesión y estaba cansado porque la, la técnica exigía que estuviera parado en semiflor de loto, los pies cruzados, y me dolían las rodillas, me dolía la cadera, me dolía la espalda, me dolía todo. Habíamos trabajado creo que más de una semana. Entonces, con jornadas siempre largas, y ya yo dije, no más. O sea, yo dije, ya me lo acepté, dije, no lo logré. No lo logré y bueno, y está bien. Y si no lo logré, por algo pasará, será en otro momento, pero ya no puedo más y el cuerpo no me da, y ya
intentar forzarlo, no, que era lo que estaba haciendo, no funcionó, lo hice lo más que pude y no funcionó, entonces simplemente estiré mis piernas, que estaba cansado, me recosté y cuando empiezo a tener como ese movimiento y esos cambios, esos indicadores que me habían dicho que podían surgir, empiezan a surgir, yo los mando a la mierda literalmente. O sea, yo digo, no me interesan, váyanse, estoy cansado, lo que yo quiero es dormir. Entonces ya no me emociono, ya no tengo expectativa, ya no estoy esperando nada y entonces surge el milagro. Entonces es pasó? ahí donde es ahí donde yo tengo todo un movimiento energético muy fuerte en todo mi cuerpo y logro pues tener esa visión que pues es muy personal, que para cada individuo es igual, que precisamente no se comparten muchos detalles porque la idea es no sesgar a cada quien de su propia experiencia. Pero fue una experiencia muy significativa para mí. Fue el momento en que yo entiendo que algo ocurre en mi mente, se proyecta también visualmente en mi mente y es muy evidente en mi cuerpo físico. La manera como percibo la realidad, cómo mi cuerpo se comporta, todo es extremadamente asombroso. Es un éxtasis, diríamos, muy significativo y visualmente, o sea, donde hay movimiento a nivel físico, movimiento a nivel mental, pero que se desarrolla de manera completamente natural. Esta técnica nunca ingieres ningún tipo de alimento, medicina o lo que sea para inducir un estado alterado en tu mente. No, se desarrolla completamente natural, pero es muy fuerte, por así decirlo. O sea, no fuerte, sí, es muy vivida, es realmente sí, es fuerte, diríamos, profunda, sí, es. Y entonces, esa es mi primera experiencia. Antes de eso, recuerdo, eso fue en Medellín y estábamos en un convento que había llegado, que me parecía feísimo de por sí. ¿Por qué? Cuéntanos, descríbenos un poco el convento. Pues creo que eso pertenecía se construyó en algún momento para recibir cuando vino el Papa primero, Papa segundo, no sé qué, que esperaban que la visita del Papa iba a convertir a todos en monjes y monjas. Y entonces eso creo que quedó abandonado, nunca funcionó. Era una edificación que estaba diseñada como para eso, pero que estaba realmente abandonada, no, pues el deterioro del tiempo. Y pues en este caso, la fundación con la que yo estaba lo estaba usando para este evento que yo estaba apoyando también. Y pues estéticamente no me parecía lo más agradable. Entonces las tejas estaban moídas, había olor a guardado, pues las cosas estaban bien, pero no estaban luxury como no era un hotel 5 estrellas, ¿no? O sea, era una edificación antigua con el desgaste propio del tiempo que no me parecía bonito y que no me olía como muy bien, como que no, como que había ese envejecimiento propio de algo que lo hicieron muy bien, pero que ha envejecido y que no se ha renovado. Entonces, en uno de esos momentos, yo salgo de una sesión de meditación y me pongo a mirar por el balcón y empiezo a ver que todo está brillante y que las tejas, esas horribles que yo sabía que estaban ahí, que había visto, se veían brillantes, se veían tan bonitas y tenían como unos destellos y dos pinos que habían al fondo que me parece que estaban muy mal podados y secándose, también se veían muy bonitos y el sol y el atardecer y las nubes. Yo decía, no, las nubes y el sol sí son divinos y empiezo a darme cuenta, yo algo está pasando conmigo porque, y yo como que parpadeaba y como que miraba y yo decía, y ya incluso como que me inquietaba. Yo decía, es que esto, yo sé, algo está pasando acá, esto no es así, esto no es bonito, esto estaba siempre mi programación muy, muy marcada sobre mi esencia, que diría yo en este momento. Yo estaba conectando con mi esencia más profunda, con mi ser, con mi yo soy, pero mi personalidad todavía hacía mucho ruido y hablaba mucho y no aceptaba lo nuevo, se negaba mucho a verlo. Y entonces en ese momento yo empiezo a darme cuenta, bueno, ¿qué hago? Y entonces a cada pregunta que yo hacía, la respuesta no cambiaba mi emoción. Yo me sentía muy pleno y yo decía, bajo al comedor. Yo dentro de mí sentía como una respuesta, un sentir perfecto, bajar a comer. Qué emoción encontrarme con mis compañeros de meditación. Me quedo aquí. Perfecto, maravilloso quedarme aquí en este paisaje, esta vista.
me voy para la habitación, maravillosa la habitación, o sea, pero ninguna acción resultaba ser mejor que otra, o sea, ahí no había ese estado de calificativo, de que esto es mejor o que esto es peor, y empiezo a traer mis pensamientos y mis preocupaciones, y entonces empiezo yo, esto está más raro, yo digo, bueno, y todas las situaciones que yo tengo por resolver, maravillosas, como, pero no sé cómo se van a resolver, pero será interesante ver cómo se resuelven. Interesante como que esa intriga, esa incertidumbre de no saber cómo se van a resolver era como Maravilloso. chévere, cómo descubrir esto, cómo se va a resolver. Al final era como, como una película en suspenso, como que qué va a pasar, no lo sé, pero será interesante. ¿Y qué es lo que quiero que pase? No importa lo que pase. No importa si se resuelve dentro de lo que tú consideras bien o mal, no importa. Lo importante es que va a ocurrir algo. No importa qué sea, y lo vas a disfrutar. Puede ser que te guste, bien, que no te guste, no importa. Todo se volvió un reto agradable. Al final era como que si se resolvía maravilloso y si no se resolvía encontrarías otra manera. No pasaba absolutamente un estado, no surgías. Yo fui siempre, me preocupé y me estresé por todo me preocupaba y mi condicionamiento era ser muy complaciente y agradar mucho a los otros y buscar como la mejor aceptación y aprobación y demás de los demás. Creo que está muy marcado socialmente, no digo que soy único, pero creo que yo lo tenía exacerbado, o sea, lo tenía como muy marcado. Creo, bueno, y sigo pensando que aún lo tengo, no es que me haya liberado completamente de ello, pero ya no en ese nivel. Y entonces ese momento fue espectacular y yo en ese momento yo dije, la hice. Ya solucioné todos mis problemas, ya me siento en estado de plenitud, ya soy una nueva persona, ya mejor dicho sentí que me había iluminado, que había alcanzado o que al menos había alcanzado un nivel de ser estar que yo decía, ay, maravilloso, yo no sabía que esto existía. Esto tiene que saberlo Raimundo y todo el mundo. Esta técnica y esto que he hecho voy a volverme el difusor número uno porque esto me ha parecido fantástico. Pero el efecto duró solo como 1 hora, 2 horas. ¿Cómo así? ¿Por qué? O sea, tú estabas completamente feliz, tú estabas pleno y ese estado de conciencia lo logró esa meditación, no esa. Todos los días que estuviste toda esa semana y ahí pudiste llegar cuando estabas completamente, no en modo alerta, porque eso que me estabas hablando hace poco, es que claro, el cerebro vive en modo alerta. Entonces, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer que nos produzca angustia, el cerebro de una se activa y está en modo alerta. Tú estabas en ese momento viviendo una experiencia inolvidable. O sea, tú decías, todo me gusta, quiero ir a todas partes, veo la belleza en donde no la hay. ¿Y qué pasa después de esa hora? Cuando tú dices como, ¿qué pasó? O sea, Cenicienta, se le acabó las 12 y ¿qué pasó? O sea... Pues mira, yo te digo que hoy, si me preguntas con lo que siento que al día de hoy he avanzado, yo en ese momento simplemente solté mi estructuración mental y me conecté más con mi esencia, con mi ser, y estaba en un estado de conexión plena con esa conciencia, tu yo superior, como lo quieras llamar. Y la misma cotidianidad, la misma realidad, la misma retroalimentación que ya tienes, tu misma programación, tu personaje se carga de nuevo. Yo siempre hablo como del personaje que construimos porque ese es el personaje que estamos construyendo en esta vida. Se cargó y no, y bueno, y es maravilloso y es ese personaje también el que me permite hoy poder diferenciar y poder reconocer ese otro estado del ser, ¿sí? Yo simplemente volví a cargar mi programa, mi personaje, me desconecté de ese estado que estaba más cerca de mi yo soy o mi ser superior o de mi Dios interior, como lo quieran llamar, y volví, no completamente, o sea, no significa que haya perdido ni perdí la experiencia, ni perdí esa percepción, ese sentir, lo tengo, lo recobro, pero ya no lo sentía, ya me volví a preocupar, ya volví a sentir que las cosas eran difíciles y entonces lo que hacía, aunque yo tengo la facilidad de desconectarme naturalmente, la técnica y las técnicas de meditación y mi espacio de silencio, muchas técnicas que hay que me apoyan, me permiten entrar a ese estado. O sea, yo puedo entrar a ese estado si en este momento, si quisiera hacerlo, lo puedo hacer.
No a ese nivel de pronto, porque era de pronto la primera vez y se vive como con más intensidad, pero yo sí puedo estar en un estado de mucha, diríamos, la escuela de Maharishi lo llama como trascendencia, o es un estado de plenitud, diría yo, donde aceptas la realidad tal y como es sin necesariamente querer cambiarla y también aceptas cada situación de tu vida sin considerar que algo es mejor o peor que otro. O sea, cada experiencia simplemente es. Pero más allá de simplemente ser, porque a veces pareciera que simplemente ser es como que le quisiera cualquier carga emocional, yo diría que cada experiencia se capitaliza como una perla de sabiduría, se capitaliza como algo importante que te ha dado y que te ha enseñado, así esa experiencia en su momento haya sido dolorosa. Hoy, por ejemplo, mi percepción de la realidad es abrazar la adversidad, entender qué es la adversidad, la que me permite crecer, la que me expone a aprender nuevas cosas, la que me permite avanzar en ese proceso de expansión, de autoconocimiento. Y cuando hay adversidad, simplemente es un indicador de que hay algo ahí que yo aún no he conquistado, que no he aprendido. Yo normalmente cuando explico este concepto, a las personas les digo que sería como cuando llegas a una ciudad nueva y no conoces y llegas a una estación en París o cualquier otra ciudad y no sabes cuál es tu línea, cómo moverte, cuál es la ruta que debes tomar y eso entre comillas se vuelve un problema, no sé cómo moverme. Pero en el momento en que tú ya aprendes, que ya sabes cuál es la salida de la estación que te corresponde, la ruta, el número del bus o lo que sea del vagón que vas a tomar, pues ya eso no es un problema, ya eso se vuelve rutina, tú lo haces automáticamente. Lo mismo cuando estás aprendiendo a montar bicicleta, parece un gran problema que no logras mantenerte en equilibrio, pero apenas lo logras hacer, ya eso no se vuelve un problema. Entonces, esa adversidad es propia del aprendizaje y hoy tenemos que aprender a redefinir la adversidad y amar la adversidad, porque es ahí simplemente es un indicador de que estamos aprendiendo, de que algo nuevo puede surgir en nosotros y eso no significa que no pueda ser molesta o no pueda ser indeseable, pero también la podemos abordar desde el reto agradable y le podemos quitar esa carga y ese sentimiento de huirle. Normalmente eso es lo que hacemos, huimos mucho a lo que nos incomoda y el ejercicio está más en la conquista y está más en abordarla con una actitud de aprendizaje y con una actitud de yo tengo la capacidad de atravesar esta situación o de encontrar la solución y es como jugar la aventura. A mí me gusta mucho ese ejemplo que da Donald Walsh en uno de sus libros y él dice que es como el juego a las escondidas. Si ya sabes dónde está todo el mundo, pues no tiene juego y si el laberinto lo resuelves, no lo puedes volver a jugar porque ya sabes la salida. Y así pasa con muchas cosas. Te subes a la montaña rusa y ¿qué haces luego? Vuelves a subirte, pero cuando estás en la parte más alta, si hubiera una puerta ahí todo te bajarías, pero tú decidiste vivir la experiencia y quieres sentirla. Solo que cuando la estás experimentando y es algo nuevo, te produce toda esa emocionalidad que en algún momento quieres huir. Pero al final tú has decidido montar otra montaña rusa y eso hace parte de la experiencia y no poder salir de ese vagón donde estás hace parte y así es la vida. Y cuando estamos en el momento de adversidad nosotros decimos, ay, pero ¿qué hago acá? Pero esto es demasiado duro, pero esto es demasiado difícil. Pero eso fue lo que hemos decidido. Y de pronto no lo recordamos o de pronto no se nos hizo muy consciente, pero es lo que nos está enseñando precisamente y de lo que estamos aprendiendo y lo que está haciendo que la vida pues tenga todas esas notas y esos matices para experimentarla y para después percibir serenidad, o después percibir paz, o después percibir agradecimiento, o después percibir que nos hemos transformado y que tenemos más fuerza o que tenemos mayor grandeza. O sea, hay un refrán recién que escuché, no sé de quién será, que decía algo así como, pobre de aquel hombre que no le ha visitado la adversidad porque no tiene la oportunidad de crecer. Y yo creo que sería como el enfoque que hoy me gustaría acercarme o mantener respecto a mi adversidad y a las situaciones que se me dificultan. Entonces, pero bueno, digamos que en ese momento no tenía tampoco ese acercamiento. Entonces yo veía la adversidad como algo completamente indeseable y este estado me acercaba de una manera tan amorosa a esa adversidad y verla como el juego, ¿no? O sea, como no sé por dónde sale la salida de este laberinto, pero me lo estoy disfrutando, lo estoy jugando y no se me vuelve un problema. Y esa era como la mirada que tenía de la situación. Luego, pues
aparecen de nuevo mis estructuras mentales, mis mismos miedos, mis condicionamientos y mis respuestas automáticas, y pues se vuelven a desencadenar todas estas emociones, digamos, sí, que no son las más bonitas, en un nivel de pronto menos, de pronto también con menos intensidad, y de pronto sabiendo que miércoles hay un estado de mí que ya viví, que ya experimenté, que sé que existe, donde puedo estar y sentirme sereno y feliz, incluso en medio de lo que yo pienso, en lo que yo considero adversidad. Y eso era importante, entonces era generar esos espacios de acercarme. Hoy por hoy, creo que el 90% es posible de mi vida o de mi tiempo. Puedo estar en un estado de mayor gestión emocional, de mayor tranquilidad y serenidad. Y tampoco esos picos de estrés están tan marcados, o sea, no son tan fuertes como eran antes. Y ha sido pues simplemente fruto de eso. Ese ha sido como el contraste. Qué belleza esa historia que nos acabas de contar, porque esa fue tu acercamiento hacia la meditación. Y ahí descubriste todo lo que nos estás contando, porque tú nos mencionabas, tú nos decías, yo tuve bastantes depresiones. Y ahí fue que me pude acercar, o sea, a raíz de esto, lo que me pasaba a mí y todas las cosas que pasaban por mi cabeza, me pude acercar a la meditación y en la meditación pude encontrar esta tranquilidad. Después de mucho tiempo de estar una semana, más allá de una semana, pero ahí fue como tu cúspide. La tocaste y ahí dijiste como, ya estoy un poquito más liberado, ya puedo como manejar las cosas de otra manera. Ok, sí, pero hay una cosa muy importante, o sea, yo tomé las técnicas y yo practiqué por más de un año, o sea, no, y esa es una cosa que también para mí era, yo quería todo ya, y creo que vivimos en una sociedad donde todo lo queremos express, fácil, ya no queremos esperar y todo tiene que ser ya. Es posible, de pronto hoy es más fácil, siempre considero que hay más herramientas y podemos avanzar, en especial porque hay más personas que han alcanzado estos niveles de plenitud y están más asequibles dentro de la conciencia colectiva y hay muchas herramientas maravillosas. Cada quien se acercará a la que mejor le corresponda. Para mí, esta fue la técnica de la que me ha marcado significativamente, pero, pero sí tenemos que ser pacientes y creo que yo hoy también me he permitido ser paciente. Hoy estoy satisfecho con mi avance. Hoy acepto más el tiempo que he durado. No han sido 2, 3 años. Tengo más de 20 años de haber iniciado, de haber tomado la técnica de meditación trascendental, que fue como mis primeras técnicas. De ahí en adelante he tomado muchas otras técnicas, he practicado. Me considero que he sido una persona indisciplinada en muchas épocas, en muchos espacios, y eso tampoco es que favorezca mucho el avance. Y en muchos momentos me sentí también muy estancado. Y hace parte de tenernos un poco de paciencia y de tenernos un poquito de autocompasión, porque pues así somos y así es la vida y a veces avanzamos mucho, en un mes, en 2 meses sentimos que avanzamos mucho, después nos sentimos estancados y ahí vamos. Lo único que yo he hecho es no detenerme y a pesar de que en algún momento me he detenido o he sido indisciplinado, puede ser que por un año o más o X tiempo, de no he sido tan constante, pues siempre me he mantenido, o sea, digamos que he estado dando pequeños pasos y eso es lo que es importante al final, ¿no? No detenerse dentro del proceso y entender que estos procesos pues, ni pueden ser lentos porque a mí me haya tocado X tiempo, ni tampoco necesariamente van a ser rápidos o porque alguien los logró rápidos. Cada quien tiene su proceso, tiene su ciclo y tenemos que ser muy compasivos con nosotros en ese aspecto y saber que ahí está, que el mayor obstáculo siempre somos nosotros con nuestros pensamientos, nuestra ansiedad y nuestras ideas y que si realmente nos soltamos y hacemos, porque también es el tema de que a veces queremos resultados sin hacer nada, pero si actuamos, corregimos, nos retroalimentamos, nos tenemos paciencia y nos dejamos llevar básicamente,
dejamos soltar un poquito esa personalidad que la ansiedad y toda esa angustia y todo ese deseo de avance surge mucho del condicionamiento de nuestra personalidad y el condicionamiento sociocultural, obviamente, que estructura la personalidad, pues va a ser más fácil, ¿sí? De seguro que vamos a tener más avances. Y mientras eso ocurre, pues disfrutar el proceso y amarnos mucho en nuestra lentitud, por así decirlo, o en la manera como nos vayamos desarrollando. Así es. Y digamos, en este camino, con estas técnicas como la meditación trascendental y el vuelo yógico, ¿qué descubrimientos personales has hecho sobre la mente y el espíritu humano? Para mí lo más importante hoy, recapitulando no solamente esto, para mí una escuela que no hemos mencionado que ha sido muy importante es la escuela de Ramtha, que recomiendo mucho a quienes se sientan motivados a investigar sobre ella. Hay muchos libros. Para mí lo más importante ha sido entender cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cuerpo, digamos, y saber ese asunto de que nadie quiere que te pase, nadie quiere que le pasen cosas malas. O sea, entonces cuando yo asumo mi responsabilidad de que todo lo que ocurra hoy, para mí mi principio me rijo, es porque lo que pienso y siento, eso vivo, ¿no? Mi pensamiento y mi sentimiento, lo que me ha permitido pensar y sentir, está creando mi realidad. Y entonces, ¿quién va a querer tener situaciones desagradables o quién va a elegir conscientemente vivir algo desagradable? Que es como la pregunta como muy obvia que surge. Nadie va a crear una realidad indeseable. Lo que descubrí que ha sido lo más importante es que esas realidades indeseables son creencias y integraciones emocionales que surgen en tu infancia, que surgen de manera inconsciente y que surgen a partir de esas experiencias nuevas cuando estás empezando a formarte y estás como ser humano, como niño, como persona, formarse tu personalidad. Tu cerebro lo que hace es que integra las experiencias que integra como un peligro de supervivencia, empieza a desarrollar unas respuestas automáticas. Hoy sabemos que nuestra amígdala va a generar una respuesta de protección ante un estímulo que es amenazante o que representa peligro. Entonces, si toco una superficie caliente, yo no pienso y digo, ay, esto está como caliente, me va a quemar, la voy a levantar. No, es una respuesta en la cual yo no pienso, yo no intervengo de manera consciente. Y así, si pierdo el equilibrio, si siento una amenaza, cualquier cosa que amenace mi supervivencia, el cerebro va a tomar una respuesta. Pero cuando esa amenaza surge por un comentario, surge por algo que yo hice y entonces fui criticado y entonces tengo mi cuerpo lo interpreta como una amenaza porque cuando yo siento que la manada, ¿sí? O que el grupo me rechaza, yo siento que mis posibilidades de supervivencia disminuyen y mi cuerpo ve esto como una amenaza. En el momento que yo empiezo a ser auténtico y empiezo a ver que esa autenticidad de que yo soy se vuelve una amenaza, entonces la mente empieza a generar una creencia donde yo no puedo ser lo que yo soy porque eso no me va a dar aceptación, no me va a dar aprobación del grupo o voy a tener menos posibilidades y empiezo a reprimirme y empiezo a tener una serie de pautas y de conductas. Entonces cada vez yo voy teniendo, creando experiencias que están asociadas a esa emoción, donde yo me reprimo, donde yo siento que valgo menos y entonces estoy moviéndome en entornos en donde estoy creando siempre esa situación en función de ese sentimiento. Yo en algún momento, sin darme cuenta y sin creerlo, empecé a sentir que soy menos, empecé a sentir que no soy digno de amor, empecé a sentir que la manera como yo soy soy diferente, entonces no soy aceptado o no soy amado, o tengo que comprar el amor de mis papás, o tengo que comprar el amor de las personas, o tengo que ganarme también eso, o tengo que hacer las cosas o destacar para que las otros me aprecien o me amen. Al final también hay esas necesidades básicas. Bueno, está la supervivencia, pero también esa necesidad de sentirme amado y de pertenecer. Entonces, cuando yo veo que también eso está es una amenaza, conductas, acciones, experiencias en las que siento que eso lo estoy perdiendo, no lo interpreto de la manera adecuada, empiezo a generar una serie de emociones y de sentimientos que son los que nos hacen que la vida se nos enrede mucho. De por sí sabemos que como seres humanos somos extremadamente complejos y, entonces empezar a soltar esa madeja en mí, a entender como
por qué tengo o replico ciertas pautas o ciertas experiencias en mi vida, porque, por ejemplo, yo tenía muchas experiencias donde me sentía juzgado, entonces siempre que no aparecía con el seguro, entonces me cogía el tránsito y casualmente no se había renovado el seguro, que tenía demandas laborales, tenía situaciones con el departamento de impuestos, bueno, en fin, y yo decía, esto es muy raro, y empiezo a trabajarlo y decía yo, ¿por qué siempre creo estas experiencias? Y entonces llegó un momento en mi vida en el que yo permití o sentí que estaba bien que los demás me juzgaran porque yo era diferente. Entonces, si yo soy diferente, me salgo de los esquemas, de los estándares y de lo socialmente aceptado, está bien que otros me juzguen. Y esa creencia o sí, esa idea se sembró en mi subconsciente y al final tenemos que tener muy claro que la realidad y que nuestra realidad la sostiene nuestro subconsciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que evaluar muy bien qué creencias tenemos en nuestro subconsciente. Entonces, si una persona, hoy sabemos, un niño que todo el tiempo que está teniendo una retroalimentación negativa, es que usted jode mucho, es que usted es bruto, es que usted es esto, al final esa persona se lo va a creer porque pasa esa información a su subconsciente. Y la persona que tiene una retroalimentación positiva o que cree que puede y tú te quedas sorprendido porque se lo creyó y tú dices, ese que va a ser capaz, pero estaba convencido cuando terminas viendo que lo logró porque acepta que es posible y de la misma manera que acepta que es posible, lo crea. Entonces, nosotros eso de pronto en ciertas conductas como estas que menciono, donde te retroalimentas a través de una frase o algo y ves que el resultado es tangible, se ve que esa creencia te lleva o algo a eso que crees, funciona perfectamente, pero no nos damos cuenta que en general toda nuestra vida está amarrada a lo que nos permitimos pensar o lo que nos hemos permitido pensar y creer que es la vida, ¿sí? Uno de mis grandes maestros dice, nosotros los acuerdos que tenemos sociales, no caminamos a través de las paredes no porque no podamos, sino porque aceptamos que no podemos o porque creemos que no podemos, tenemos la idea de que no es posible. Y la historia nos muestra que las primeras ideas revolucionarias sobre lo que hoy es nuestra ciencia, nuestra tecnología, pues o si vamos 100 años atrás va a parecer demasiado mágico, absurdo lo que hoy tenemos en la parte de comunicaciones y demás cosas, y alguien tuvo que creer que era posible para que surgiera y sostenerlo durante mucho tiempo. Entonces, en algún momento asumo que el hombre tendrá muchas otras cualidades y capacidades, como caminar a través de las paredes o volar, pienso yo, que es natural en el ser humano, que puede ser muy natural, pero hoy no lo aceptamos como algo posible. Y el día que lo aceptemos como algo posible, que colectivamente lo aceptemos que es posible, va a ser posible. Entonces, tenemos todos esos acuerdos a nivel individual, donde sentimos que merecemos, que no merecemos, que es posible o que no es posible. Y tenemos estos acuerdos sociales, culturales, que también nos están retroalimentando lo que es posible, lo que no es posible, lo que está bien y lo que está mal, que son los acuerdos o la cultura que nos está condicionando constantemente. Entonces, hay que empezar a replantearnos todo eso y decidir si eso que estamos aceptando y creyendo es lo que queremos para nuestra vida y entender que incluso no necesitamos un 100% de aceptación. En algún momento iniciamos un proyecto, lo deseábamos, y teníamos un nivel de aceptación, digamos que del 50, del 40%, del 51%, en algún momento lo alcanzamos, pienso yo. Y eso ha sido suficiente para que ese proyecto funcione y ocurra. Pero tuvimos que tener un nivel de aceptación de que era posible. O sea, es posible que yo me gradúe como ingeniero. Yo no lo tenía muy seguro cuando empecé. Yo decía, pues me puedo quedar, puede ser que no sea capaz, pero lo veía como una posibilidad y lo anhelaba. Y eso hizo que lo lograra. Y así con otros proyectos. Es posible que yo pueda construir este proyecto. Es posible que yo pueda hacer una marca reconocida. Es posible que yo pueda estar en esta tienda que me parece tan bonita con mi producto y lo veía muy lejos, o que yo pueda tener mis propios equipos, qué sé yo. Tú anhelas y empiezas a aceptar ese nivel de posibilidad. Nada que tú no te hayas permitido aceptar como posible puede ocurrir en tu vida. Eso es como pretender llegar a un lugar sin dar un solo paso. O sea, aunque se puede si usas teletransportación, obviamente, porque yo me creo en la totalidad de todas las posibilidades, pero dentro de nuestra mente, si no tenemos un nivel de aceptación sobre algo, va a ser muy difícil que ocurra. Y eso lo explico yo mucho. Siempre menciono un ejemplo del niño que está en la calle, que es un habitante de calle y que ha tenido, pues, obviamente, una serie de condicionamientos muy fuertes, y tú le dices, usted puede estudiar, usted puede convertirse en un profesional, o puede salir de la calle, o puede hacer eso. Y el reto no es que él no pueda, porque él tiene todas las capacidades de hacerlo. El reto es que tú lo logres convencer. O
sea, el reto es convencer a esa persona que pueda. Y así sucesivamente, cuando tú estás enseñando algo, una nueva técnica o algo a alguien, el reto no es que la persona desarrolle las habilidades o no las tenga. El reto es que esa persona acepte y en el momento que acepte se digne a hacerlo y empiece a practicarlo, ¿sí? Todos podemos tocar piano, todos podemos aprender cualquier arte, pero bueno, algunos vamos a necesitar más horas, menos horas, más técnicas, menos técnicas, pero al final nadie es tan especial como para no lograrlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajarnos, pero desafortunadamente hay algo en nuestra mente y esos condicionamientos, el inconsciente, nos negamos y decimos, no, yo no soy capaz. Y es lo que tenemos, y esto es lo que tenemos que aprender a corregir. Sí, Josué, y tú no te preguntaste en esos momentos que esa aceptación que tú necesitabas de los demás en esa época, de pronto era porque no te aceptabas a ti mismo. Totalmente, o sea, si yo me condicioné a que si los otros no me aceptan, yo no me acepto y al final lo que yo rechazo en los otros es lo que rechazo en mí mismo. Yo me convencí que también, o sea, el entorno me convenció que yo no era digno y que yo no era merecedor y que yo era raro y que yo era diferente. Por lo tanto, yo lo acepté y acepté eso como mi verdad y de ahí pues también generas un rechazo hacia ti mismo y eso es lo que después tienes que empezar a replantearte y sanarlo y entenderlo. Y en muchos casos también entender que yo hoy, y como te digo, yo hoy no, si tuviera que vivir mi vida, no le quitaría nada y le pondría hasta más, y eso me ha pasado en varias ocasiones, porque toda esa adversidad y toda esa situación, rechazo, miedo, es lo que me ha permitido ser lo que soy hoy. Y es lo que me permite entender la vida como la entiendo hoy. Me ha llevado a desarrollar la empatía para entender a otras personas en su proceso, para entender la vida y para simplificarme, ¿no? Eh, es un poco contradictorio, pero pues así pasa. Y si yo veo que hay algo que dice que la satisfacción es directamente proporcional al esfuerzo, las cosas que no nos resultan demasiado fáciles, pues no las valoramos. Así que para mí esto, que para alguien de pronto nunca lo ha sufrido, no lo ha tenido, pues no puede ser, no sé, algo insignificante, pero para mí que me ha representado tanto esfuerzo, pues vale mucho. Entonces, ¿qué vale para alguien que ha perdido su movilidad poder dar un paso? ¿Y qué vale para ti que todos los días está caminando, caminar y correr? Entonces, ¿por qué? Porque lo tienes, porque está contigo, porque nunca te ha costado. Pero en mi caso, eso que me ha costado vale mucho, lo reconozco y me parece maravilloso que lo pueda capitalizar, ¿no? Y que son cosas aparentemente muy sencillas, aunque siento que colectivamente la sociedad, los seres humanos nos sentimos poco merecedores. Estamos buscando siempre encajar, estamos buscando siempre la aprobación del otro, nos olvidamos realmente de nosotros por intentar encajar y suplir las expectativas de los demás y tenemos la falsa ilusión de creer que en el momento en que el otro nos acepte o que seamos reconocidos por los demás, vamos a ser felices, vamos a estar bien y no hay cosa más descabellada que eso. O sea, el proceso es nuestro, nosotros tenemos que amarnos tal y como somos y tenemos que entender que la única persona de la que necesitamos aprobación es nuestra propia aprobación. Y llegar ahí, pues llegar ahí nos cuesta y llegar ahí no es fácil. Yo casualmente hablaba con un amigo con el que tomé el tema de autocompasión recién y yo dije, yo entendía dentro del concepto que yo podría darme afecto, que yo podía contenerme. Eh, pero pero a pesar de que intenté hacerlo, nunca lo había logrado. De pronto porque lo había hecho mucho desde el estado que tú dices, el estado de alerta, el estado beta, el estado de experiencia y no desde un estado de introspección. Y aprendí a través de esta técnica de autocompasión a sentir ese mi propio cariño, mi propio ser. Eso ha sido muy importante. Por ahí también escuchaba a alguien que decía, una chica vi en un reel, algo en redes, que decía, yo descubrí que yo no sabía que yo misma me podía consentir, que yo misma me podía cuidar, me podía proteger, me podía apapachar, me podía amar, sí, que siempre estuve esperando recibir lo de afuera, recibir atención, amor, contención, sí, del otro, que eso tenía que venir de afuera. Nunca pensé que yo misma me lo podía dar. Ella lo comentaba, no sé, realmente no tengo claridad quién es, pero me gustó mucho su mensaje. Yo digo,
Es maravilloso cuando lo aprendes a hacer, pero vivimos o podemos pasar toda nuestra vida esperando que sea el otro y que el otro tiene que decirme que me ama para yo sentirme amado. Pues yo me lo puedo decir al espejo y yo mismo me puedo dar amor. Y parece como muy narcisista, bueno, no sé, pero es lo más natural. Es muy triste que yo me vista como a mí me gusta y que porque alguien haga un comentario que no le gusta, yo asuma, le dé más importancia a su opinión que a mi opinión. Pues es su opinión y si a él no le gusta, no tiene por qué gustarle como yo me he visto, porque yo me he visto como a mí me gusta, yo me expreso como... Y es maravilloso y no tengo por qué tampoco molestarme porque a él no le gusta, porque es un tema de percepción. Yo no puedo obligar a que a todo el mundo le guste mi helado favorito, ¿sí? Y que a alguien no le guste mi helado no me voy a molestar, pero entonces si no le gusta como visto, me voy a molestar o me va a incomodar o lo voy a ver raro. No, maravilloso, no te gusta como visto, pero si soy yo y yo lo elegí así, así me he visto. Entonces, lo mismo es, yo me amo. Y si usted no me ama, no pasa nada porque ya yo me amo, tengo suficiente amor. Entonces, pero en la sociedad nos condicionamos a esperar de que sea el otro el que nos apruebe, el otro el que nos diga que somos hermosos, que estamos bien, que nos vemos guapos y nosotros no, nuestra opinión la ponemos de últimas o mejor dicho que ni existe. Y ese ejercicio o esa manera de vivir desde afuera, desde los ojos de los demás, pues no, yo pienso que es la situación más desgastante y deprimente en la que podemos vivir. Entonces, Sí, sí, porque, y ahí volvemos, a mí me encanta volver al principio, ¿no? Me encanta porque siento que todas las cosas, como tú lo decías, se tienen que pasar y tenemos que haberlas vivido. Y eso tuvo que haber ocurrido en tu vida para que en este momento te quieras tanto, te veas a ti mismo por dentro, no con el objetivo de hace 20 años, pero con la fiel propuesta y objetivo, por así decirlo, que es descubrir la inmensidad que existe dentro de ti. Y cuando descubriste esa belleza dentro de ti, llegaste a la cúspide en la que decías, todo es perfecto, todo está lindo, no pasa nada, tengo mil problemas, pero todo es lindo, no sé qué escoger porque todo es tan lindo que no sé qué escoger de toda la belleza que tengo, de mis problemas, de la cotidianidad de mi vida. Y cuando pasa todo esto, sin tú quererlo, sí te descubriste, sí descubriste la belleza de Josué que había adentro. Y ni siquiera la importancia que tiene la opinión o que tiene la aprobación del mundo externo, sino la importancia que tiene la aprobación tuya, la aprobación de ese querer, la aprobación de más allá de lo físico, la aprobación del ser, de lo que habita dentro de ti en realidad, de la grandeza que eres. Y eso lo descubriste viendo dentro de ti, sin quererlo y sin tener ese objetivo. Entonces ahí llegaste a un nivel superior que puedes trascender en el momento en que tú quieras, tal cual me lo dijiste. No va a ser igual a la primera vez, pero en cualquier momento puedo estar y puedo irme a ese nivel. Y ese nivel es volver a ti y volver a mirar la belleza que eres dentro tuyo. Si una persona le gusta o no le gusta como somos, no está ni bien ni mal, simplemente es. Pero la importancia de que tú mismo te veas y que puedas descubrir lo que tienes, eso es la mayor grandeza y el mayor regalo que te ha dado la vida. Y si pudieras sembrar hoy una semilla en el corazón de cada oyente, ¿cuál sería? si pudiera sembrar yo una semilla, yo pienso que el amarse a sí mismos, el reconocerse en su grandeza, la capacidad de que tú te puedas reconocer y amar completamente cada aspecto de ti. Amarte desde el lunar que te criticas y el gordito que te sale porque estás comiendo muchas empanaditas o lo que sea, hasta esas cosas que también rechazas, tu temperamento, tu genio, tu
tu frustración que surge en algún momento, aprender a amarte completamente sin juzgarte. Ese eres tú y saber que desde ese amor también tienes la posibilidad de convertirte en lo que quieras, o sea, y llegar hacia donde quieras. ¿Y alguna frase que tú quisieras dejarnos que te haya acompañado en tu vida, que te haya cambiado un poco la perspectiva, que te haya acompañado? ¿Algo que nos quieras dejar? Hay una frase que para mí me acompañó muchos años y es muy antigua porque es de Lao Tse. Y Lao Tse es uno también de mis grandes maestros, que amo mucho la profundidad que hay en cada uno de sus versos, y que repetí mucho en algún momento porque en este proceso tan utópico en el que vivo, como que no encajaba, ¿no? Y entonces yo siempre recordaba que Lao Tse decía, sin salir de tu casa, puedes conocer la naturaleza del mundo. Sin mirar por la ventana, puedes ver el camino al cielo. Entre más viajas, menos conoces. Por eso el sabio conoce sin viajar, ve sin mirar y logra sin hacer. Y entonces ese ha sido esa frase siempre me ha llevado a ese mundo, conscientemente, ¿no? Como a volver hacia adentro, ¿no? Ir hacia lo más profundo de mi ser. Y si hay algo que le quisieras decir a ese Josué que estaba en esa depresiones, ¿qué le dirías en este momento? Ese Josué que estaba en esas depresiones siempre lo visité, o sea, siempre me visitó. Ay, pues hay una cosa muy curiosa. De niño, yo tenía muchos sueños y uno de esos sueños muy vividos, muy buenos, era un hombre que me visitaba y se arrodillaba y me sentaba en una de sus piernas y me decía que todo iba a estar bien. Y yo le decía que no quería estar más porque pues realmente para mí fue muy traumática mi infancia, debido a que pues por una u otra razón ya he dicho que soy disruptivo, no tenía mi nivel de sensibilidad y mi manera de comportarme, de percibir y de ver la realidad y el mundo muy sensible, un alto nivel de sensibilidad, así que me impactaba demasiado los espacios, las personas. Yo sentía que la vida era demasiado pesada para mí. Y este ser, yo lo veía en los sueños y me decía que tenía que esperar, que después lo entendería, yo creo. Entonces, y yo me despertaba llorando o me despertaba, bueno, como muy contenido, pero bueno, seguía, fue un momento. Yo durante mi vida en algún momento recuerdo en un momento conocí a alguien y me recordó ese sueño, y me recordó esa persona. Y yo, ¿será que esta persona era la persona con la que yo me soñaba? Y después que empecé a mirarme en el espejo con mis canas, me di cuenta que ese ser era yo. Entonces se me hizo mucho sentido, ¿no? Yo decía, bueno, a una versión mía que está en otro lado, o que está en mi futuro, o no sé, un multidimensional, lo que quiera llamarse, era lo más lógico que me asistiera y que me ayudara. Entonces yo creo que le diría a Josué que continúe, que más adelante lo entenderás. O sea, más adelante lo vas a entender, que va a valer la pena, que tienes que seguir. Entonces, porque en ese momento también siento que no había nada que pudieras decir, y decirlo también era robarte la posibilidad de vivir lo que tienes que vivir. Parte de lo que para mí es una verdad es que esta experiencia es interesante porque hemos olvidado lo que somos, y en ese olvido pues nos podemos ir descubriendo, y sin ese olvido pues no había juego. Entonces no le puedo dar mucha información, simplemente que siga. Gracias, Josué. Gracias por esta conversación, que más que una charla ha sido una experiencia de conexión profunda. Nos recuerdas que todos llevamos dentro un espacio de quietud, una fuente inagotable de creatividad y una conciencia que, al expandirse, transforma no solo nuestra vida, sino también la de los demás. A quienes nos escuchan, los invito a cerrar los ojos unos segundos.
respirar profundo y preguntarse, ¿qué parte de mí necesita hoy ser escuchada con amor? Esto fue Impactando Vidas, donde cada historia es una semilla y hoy sembramos conciencia. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.